Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a trabajar con las consultas de creación de tabla. Las consultas de creación de tabla me sirven o nos sirven para crear una tabla a partir de otra. Por ejemplo, nosotros tenemos una tabla con las encuestas que se realizaron en todo el país sobre drogadicción. Allí tenemos la información o los registros de cada una de las ciudades. Y yo quiero crear una tabla nueva donde vea los registros de la ciudad de Bogotá. Entonces tengo que crear una tabla a partir de los datos de la tabla que agrupa los datos de todo Colombia. Para ello utilizamos las consultas de creación de tabla para extraer la información que se encuentra en la tabla y a partir de allí crear una nueva tabla con esa información. En SQL hay diferentes formas de crear esta tabla. Todo depende del gestor de bases de datos que estén manejando. Para trabajar con Access se debe utilizar la sentencia, o mejor, el comando select into. Tenemos que utilizar select en consultas que se generen con el gestor de bases de datos Access, y si vamos a trabajar con MySQL debemos utilizar el comando create table. Esas son las dos diferencias. Con Access utilizamos select y con MySQL utilizamos create. Entonces en esta ocasión vamos a utilizar MySQL y vamos a crear unos ejemplos donde vamos a utilizar las consultas de creación de tabla. Entonces para ello vamos a ver qué ejemplos vamos a hacer. El primer ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a crear una tabla de libros infantiles a partir de la tabla libros. ¿Qué quiere decir? Que vamos a crear una nueva tabla con solamente los libros de la sección infantil. Para ello vamos a la base de datos que ya conocemos en MySQL, donde está la administración de editorial y donde hay diferentes tablas: la tabla librería, la tabla libros, la tabla libro 2017, nuevos clientes y pedidos. Ahora vamos a observar la tabla libros. La tabla libros, vamos a observar que está temática y dentro de temática está la temática de infantil. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla con la información de la temática infantil. Solamente vamos a tener esta información. Entonces, ¿cómo hacemos esa consulta? Vamos a SQL y dentro de SQL borramos la información que por defecto nos trae MySQL y damos la siguiente sentencia. Le escribimos create, que es el comando que utilizamos, create table, me traduce crear tabla, y tenemos que escribir el nombre de la tabla. En este ejemplo vamos a escribirle libros infantiles. Ese es el nombre de nuestra tabla. Luego vamos a utilizar un select para decirle que me seleccione la información que voy a crear, con la que va a tener la tabla libros infantiles. Entonces, créame la tabla libros infantiles con la información seleccionada de la tabla, en este caso libros, que es donde está la información, donde en este caso temática va a ser igual a infantil. Recordemos que cuando le damos un criterio tenemos que colocarlo entre comillas simples cuando es texto. ¿Cómo se leería esta sentencia? Crear una tabla llamada libros infantiles
con la información seleccionada de la tabla libros, en donde temática sea igual infantil. Si no le colocáramos el criterio, me copiaría toda la información de la tabla libros. Es lo que yo no quiero. Lo que yo quiero es copiar solamente la información de la tabla libros de la sección infantil. Después de escribir nuestra sentencia, le damos continuar. Al darle continuar, como se pueden dar cuenta, hay una nueva tabla dentro de mi base de datos. Se denomina libros infantiles. Dámosle clic allí y podemos observar que los libros que integran esta nueva tabla son los libros de la sección infantil. Si vamos nuevamente al libro, vamos a observar que la información del libro de infantil permanece allí. Lo que hizo fue copiar la información de la tabla libros y me creó una nueva tabla denominada libros infantiles. Así es como creamos tablas a partir de una nueva tabla con el comando create. Ahora vamos a crear otro ejemplo y vamos a nuestra presentación y vamos a ver qué nos trae este nuevo ejemplo. Este nuevo ejemplo nos dice crear una nueva tabla o una tabla con las librerías de Medellín a partir de la tabla librerías. Muy fácil. ¿Qué hacemos? Vamos a librerías, vamos a observar en la tabla de librerías. Efectivamente hay librerías de varias ciudades: Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Guayaquil, Lima, Manizales, Medellín, Pereira, Popayán y Quito. Lo que yo quiero es que la información de Medellín, las librerías de Medellín, me las coloque en una nueva tabla. Para ello vamos a SQL, borramos la información que tenemos por defecto, le damos Create Table, vamos a escribir el nombre de la tabla. En este caso se va a denominar librerías-Medellín, y que esa tabla va a tener o contener la información de la tabla librerías, donde ciudad sea igual a Medellín. Con esto le estamos diciendo a MySQL que me cree una tabla denominada librerías Medellín y que dentro de esa tabla aloje la información que se encuentra en la tabla librerías, en donde ciudad es igual a Medellín. Le damos continuar y como podemos observar, me ha arrojado los datos de las librerías de Medellín. Como se pueden dar cuenta, aparecen los campos de la tabla librerías solamente con la información de Medellín. Vamos nuevamente a librerías y podemos darnos cuenta que permanece la información de Medellín y 5 campos tenemos de Medellín. Vamos a librerías Medellín y vamos a tener igual el mismo número de campos. Con esto hemos visto las consultas de creación de tabla utilizando el comando create en una base de datos de MySQL. Les agradezco su atención. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra próxima oportunidad. Hasta pronto.